los que no me conozcáis, soy Óscar y yo nací, crecí, me convertí, fui discipulado y fui bautizado en esta iglesia, y ahora hará 5 años que fuimos también enviados como misioneros a Nepal, a Asia del Sur, y llevamos ahí 5 años y todo fue en esta iglesia. Así que yo me siento en casa, pero la verdad es que incluso el hecho de tener que dar esta introducción es un poco agridulce, ¿no? Porque la realidad es que doy esta introducción porque hay gente que no me conoce, ¿no? De hecho, veo muchas caras nuevas que no había visto nunca, hay muchos a los que nos conozco, entonces es un momento un poco agrio, porque la realidad es que el tiempo pasa y nos vamos perdiendo muchos momentos significativos de la vida de esta comunidad, ¿no? Pero a la vez es un momento dulce también, porque vemos que la iglesia sigue creciendo y sigue avanzando. Así que, bueno, decir esto es un gozo, pero ahora mismo no voy a estar hablando de Nepal ni el ministerio que estamos haciendo aquí. Si me permitís, eso lo haremos después de comer, creo que tendremos un tiempo. Ahora vamos a ir directos al texto de esta mañana y vamos a estar en Lucas capítulo 5. ¿Vale? Entonces es un pasaje muy común, seguramente es una historia que todos la habéis escuchado decenas y decenas de veces, pero lo que quiero hacer hoy es mirar a la persona de Jesús. ¿Vale? Quiero que veamos cuando Jesús interactúa con sus discípulos, quiero que veamos los atributos de Jesús, quién es este Jesús y cuál es la respuesta que tenemos que dar que sea consecuente con quién es la persona de Jesús. Entonces, no voy a tener PowerPoint ni nada, ¿vale? Entonces, si tenéis vuestras Biblias, abridlas a Lucas capítulo 5 y lo leeremos juntos, ¿vale? Entonces dice así, Lucas 5 del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, antes de entrar en el pasaje, vamos a ponernos un poco en contexto para entender mejor lo que está sucediendo. Y dependiendo de cómo entiendas la cronología de los evangelios, pondrás este suceso antes o después del llamamiento de Jesús a sus discípulos, ¿vale? En Lucas, el historiador y doctor, lo pone después, ¿no? Según Lucas, en Lucas 4, el capítulo antes del que acabamos de leer, Jesús estuvo un tiempo haciendo ministerio él solo. Entonces, si te leyeras Lucas 4, verías Jesús empieza en Nazaret, empieza a predicar el Evangelio y ahí lo rechazan. Dice que la multitud intentó matarlo y Jesús se escapó. Desde ahí se va a Capernaum y en Capernaum lo vemos hacer lo mismo, empieza a predicar el Evangelio, solo que esta vez lo reciben bien a Jesús. Dice que la multitud se asombraba de las enseñanzas de Jesús y encima vemos que también viene un endemoniado, Jesús echa al demonio, todo el mundo está asombrado. Y luego su fama empieza a expandirse por toda la región. ¿Y qué hace Jesús cuando se convierte famoso? Jesús va a la casa de un pescador, ¿no? Le vemos que se va a casa de Pedro, y en casa de Pedro pasa un tiempo con él y también sana a su suegra, ¿no? Y ahí, vemos que Jesús y su fama va extendiendo, la gente lo va buscando, y llegamos al versículo 40, ¿vale? Del capítulo 4, justo los versículos antes de los que acabamos de leer, y dice así. Empezando en el 40, dice:
Al ponerse el sol, estaba en casa de Pedro, ¿vale? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Vale? O sea, por la noche viene una grandísima multitud. Si lees el pasaje paralelo en Marcos, dice que toda la ciudad se agolpaba sobre la puerta de la casa de Pedro. ¿Vale? Hay una grandísima multitud que viene a ver a Jesús. Jesús está logrando el éxito, ¿no? Pero luego, mirad el versículo 42, dice, al día siguiente se pasa toda la noche haciendo milagros, echando demonios. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y aquí quiero parar un momento, porque estos dos versículos rompen toda nuestra estructura, todo el paradigma que tenemos, lo cambia completamente. Y este es un pasaje que enseñamos muchísimas veces en Nepal. Enseñamos el paralelo en Marcos 1, te lo puedes leer luego si quieres, pero ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué lo enseñamos tanto? Es porque aquí Jesús cambia la definición que tenemos de éxito. El éxito, para la gran mayoría, ¿qué es? Cuanto más grande, mejor. Cuanto más grande, más exitoso. Y Jesús aquí la ha clavado. Tiene toda la ciudad de Capernaum. Justo antes lo intentaban matar en Nazaret, ahora se ha ido a Capernaum y toda la ciudad ha venido a Jesús. Ya los tiene en el saco, ¿no? Ya los tiene. Se ha hecho famoso, ha sido exitoso. Pero luego al día siguiente vemos que se va a orar él solo. Y parece, si lees en Marcos, parece que a Pedro esto incluso le molesta. Dice, Jesús, ¿que no sabes que te está buscando todo el mundo? ¿Qué haces aquí? Venga, vamos. Vamos, le sigues ministrando, le sigues sanando, le sigues enseñando y cada vez seremos más. ¿Pero qué dice Jesús? Jesús dice, no. ¿Por qué? Porque tengo que ir a todas las otras ciudades a predicarles también el Evangelio. Y si lo piensas en todo el mundo tenemos una definición de éxito en la mente, ¿no? Y estas definiciones preconcebidas las traemos a la vida espiritual también. Si lo piensas, ¿cuál es la meca más importante del mundo? Es la Meca al-Haram, la mezquita más importante del mundo, ya te lo he dicho, ¿no? Mezquita al-Haram en la Meca, ¿no? ¿Por qué? La más antigua y la más importante, y la más grande, ¿no? ¿Cuál es la iglesia católica más importante del mundo? Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Por qué? La más grande también. ¿Cuál es el templo hindú más importante de Nepal? Te lo digo, Pashupati. ¿Por qué? Es el más grande y el más antiguo también. ¿Y qué hacemos nosotros cuando definimos el éxito? Hacemos lo mismo. ¿Cuándo vemos que una iglesia es exitosa o saludable? Es cuando es grande. Y de hecho, si viene poca gente que decimos, hoy ha sido flojito. Pero si viene mucha gente, ¿qué pasada hoy? ¿Cuánta gente ha venido? Estamos fuertes últimamente. Pero Jesús lo que hace aquí es redefinir lo que es el éxito. Y de hecho, para Jesús, ver esta grandísima multitud era una barrera para lograr el éxito por el cual había sido enviado. Y no sé si os acordaréis, el domingo pasado, mi padre dijo que os olvidaríais, ¿no? Dice, os olvidaréis en 1 o 2 días, os olvidaréis de lo que habré dicho. Pero al final dio una exhortación que llamó un poco la atención, ¿no? Dijo que los ancianos, los líderes de la iglesia, habían estado orando para que más miembros de esta iglesia fueran levantados y fueran enviados a abrir obra en nuevos lugares, ¿no? Entonces, cuando hay gente, tal vez a ti te suena a chino esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ahora tenemos que ir a abrir iglesias en otros lugares. ¿Pero de qué me hablas? Si tenemos que enfocarnos aquí dentro, ¿no? Pero la realidad es que este no es solo el deseo o el corazón de los ancianos de la iglesia, este es el corazón de Dios también, es el deseo de Dios. O sea, cuando hablamos nosotros estamos en Nepal, justo abajo en India, se estima que en India hay 400.000 aldeas y pueblos sin presencia cristiana, nada, cero. O en Asia del Sur, Asia del Sur serían los 7 países, Nepal, India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka y Maldivas. Aquí se estima que hay unas 600.000 aldeas sin nada.
1000 grupos étnicos sin absolutamente nada, ni un solo creyente. Entonces, el corazón de Dios no es que nos quedemos en un sitio, el corazón y el deseo de Dios es que sigamos expandiéndonos, pero esto no es solo en Asia del Sur. Yo hablo de Asia del Sur porque vivo ahí, pero aquí en España, en Cataluña, tenemos lo mismo, tenemos el mismo problema, hay una gran necesidad en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y si lo piensas incluso alrededor de Barcelona, mira, estaba mirando el otro día pueblos alrededor de Barcelona que no tengan iglesia. Y es que hay algunos que dices, Premià de Dalt, 10.000 habitantes, a 24 kilómetros de Barcelona. No hay iglesia. Tienes la Roca del Vallès, 11.000 habitantes, no hay iglesia. La Garriga, 16.000 habitantes, no hay iglesia. Y Habaneras, 11.000 habitantes, no hay iglesia. Y estamos hablando de que son pueblos que están muy cerca. Tenemos pueblos que están muy cerca y, sin embargo, ¿cuántas iglesias hay en Barcelona? Muchísimas iglesias en Barcelona, pero ¿qué hacemos? Nos reunimos todos aquí por la idea preconcebida que tenemos del éxito, ¿no? Y que no está mal ser grandes, es algo para lo que glorificar a Dios, pero al mismo tiempo el deseo de Dios no es que nos quedemos todos en un sitio, sino que sigamos extendiendo el Evangelio a todos lugares. Entonces, hoy, este es el contexto del texto. Al empezar en la introducción ya he puesto una exhortación, ¿no? Pero en este contexto le da luz a lo que va a hacer Jesús ahora. Jesús le dice a sus discípulos, no me voy a quedar, tengo que ir a las otras ciudades, y en el siguiente versículo vemos que Jesús se va. O sea, lo que hace Lucas ahora es ilustrarnos, es mostrarnos cómo es que Jesús iba a otros sitios a predicar el Evangelio. Y como he dicho, el objetivo de hoy es mirar a la persona de Jesús, ¿vale? Vamos a ver quién era este Jesús según lo que vieron los discípulos, ¿vale? Lo que vio Pedro, Juan, Andrés y Jacobo. Entonces, vamos a ir a versículo y en los primeros 3 versículos, el primer atributo que yo veo de Jesús es que era sabio. Jesús tenía muchísima sabiduría. Si te fijas, dice que el gentío se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Y esto muchas veces pensamos que la gente venía a Jesús porque hacía milagros o porque echaba demonios, sanaba gente, y sí, lo vemos. A veces incluso venían porque tenían hambre, no eran motivos egoístas, pero en este instante vemos que la gente se agolpaba a Jesús para oír la palabra de Dios. Y esto es algo que sucede muchas veces. Justo si leyeras el capítulo 4, verías que también la gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús. Si lees el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, ¿qué dice? Que las multitudes se asombraban de las enseñanzas de Jesús y de la autoridad con la que predicaba, ¿no? O sea, es un hecho que Jesús era sabio no solo para los creyentes, incluso los no creyentes. No sé, hay mucha gente que dice que Jesús tal vez no era Dios, pero que era un gran maestro. No sé si habéis oído hablar de Gandhi, el líder político del siglo XX que luchó para liberar India para independizar India del Imperio Británico, y lo hizo a través de un movimiento pacifista, ¿no? No quiso utilizar la fuerza, y esto inspiró a mucha otra gente, pero Gandhi, aunque era hindú, tenía un grandísimo respeto por Jesús, porque decía que no había otro maestro en la historia como Jesús. Dice que era el ejemplo del ser humano perfecto y que era un artista en cómo enseñaba. Y este Gandhi se ve que cada día, una vez por la mañana y una vez por la tarde, y una vez por la noche se leía el Sermón del Monte, porque decía que no había otra enseñanza como esta. Y la verdad, aunque Gandhi vio la sabiduría de Jesús a un nivel superficial, no pudo entender las profundidades de la sabiduría de Jesús, porque dice una frase que dice que intentaba con todas sus fuerzas obedecer o seguir la ética y la moral que se encontraba en el Sermón del Monte. Si no sabes lo que es el Sermón del Monte, es Mateo de 5 a 7, léetelo, merece la pena, hay motivos por los cuales Gandhi le gustaba, ¿no? Pero ese mismo hecho de que Gandhi dijera, lo intento con todas mis fuerzas, significaba que Gandhi no entendió la sabiduría de Jesús. Lo vio a un nivel superficial, pero si tú piensas en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, a menos que vuestra justicia supere la de los fariseos y maestros de la ley, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Qué pensó la gente cuando oyó esto?
Un poquito después, cuando dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Qué entendió la gente? Porque en la multitud, ¿quién había? Habían pecadores, habían cobradores de impuestos, habían prostitutas. Entonces, cuando esta gente escucha, para entrar en el reino de los cielos tienes que ser más justo, más perfecto que los fariseos, lo que escuchó esta gente es imposible. Jesús, ¿qué me dices? No puedo ser más justo que el fariseo. ¿Cómo voy a ser perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto? Jesús, ¿conoces todos los pecados, toda la podredumbre que hay en nuestros corazones? ¿Cómo me dices que tengo que ser más justo? Lo dice como si fuera fácil. A no ser que seas más justo que el fariseo, no entrarás en el reino de los cielos. Pero eso es lo que Jesús está intentando hacer. Eso es uno de los objetivos del Sermón del Monte. Mostrarnos que no podemos. Gandhi, aunque lo intentara cada día y cada día memorizar, si tú lees una biografía de Gandhi, verás las barbaridades también que había en su vida. Gandhi tenía el mismo problema que cada uno de nosotros. Y Jesús lo que nos intenta decir es que con nuestras propias fuerzas no podemos, que tenemos que buscarlo a Él y tenemos que pedir esta misericordia y esta gracia que solo Él puede dar. Así que vemos esta sabiduría de Jesús aquí. Y lo interesante de esta palabra, que dice, venían a escuchar la palabra de Dios. Venían a escuchar la palabra de Dios. ¿A quién? A Cristo venían a escuchar esta palabra de Dios. Y tal vez no lo sabes, pero en los evangelios esta frase no es muy común. La palabra de Dios no es muy común en los evangelios. Solo sucede una vez en Marcos, una vez en Mateo y una vez en Juan. En Lucas sucede 4 o 5 veces, pero ni una sola vez es en referencia a los discípulos. Siempre es algo reservado para Jesús o para Dios. Sin embargo, algo sucede en Hechos. En Hechos, cuando vemos que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, algo cambia aquí, porque Lucas, el mismo que escribe aquí, empieza a decir que ahora son los apóstoles, los misioneros y los creyentes normales, como tú y como yo, los que predican, comparten, exponen, extienden la palabra de Dios. Entonces, podemos llegar a comprender que Jesús es sabio, pero lo que es increíble es que esta sabiduría de Dios está a nuestro alcance ahora. Esta sabiduría de Dios, la gente venía a escuchar la palabra de Dios, esta palabra de Dios ahora está a nuestro alcance. No sé, hay un momento que Pablo dice que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y luego dice, ¿quién ha comprendido, quién ha entendido la mente del Señor? Y hasta ese punto en toda la historia era nadie. Nadie ha entendido la mente del Señor. Pero Pablo añade y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esta idea de que sí, Jesús es sabio, vemos que Jesús es sabio, pero más allá Jesús nos ha dado esta sabiduría y lo que tenemos a nivel personal, cómo estamos administrando esta sabiduría, esta palabra de Dios que Él nos ha dado. Pero obviamente es lo primero que verían todos los discípulos, de hecho por eso iban a Jesús. El segundo, si empiezas a mirar a partir del versículo 4, segundo atributo que vemos de Jesús es su omnisciencia. ¿Vale? En lenguaje actual, que Jesús lo sabe todo. ¿Vale? Cuando le dice a Pedro, ves mar adentro y echa la red, ¿por qué lo dice Jesús? ¿Tú te puedes imaginar la frustración de Pedro? Un poquito se huele, ¿no? En el texto. Dice, Pedro siempre tiene que añadir su granito de arena, siempre tiene que decir lo suyo, luego lo hace. Pero se nota que Pedro está un poquito frustrado, ¿no? Ves mar adentro y echa las redes, dice. ¿No sabes que llevamos toda la noche echando las redes? ¿Cómo me dices? ¿No sabes, Jesús, que por la noche se pesca mejor? ¿No sabes, Jesús, que echar las redes por el día no es tan eficaz? ¿Es mejor hacerlo por la noche? ¿No sabes, Jesús, que ahí no hay peces? ¿Tú no eres carpintero? Vale, que sí, que predicas muy bien, pero ¿qué me vienes a mí a decir de la pesca? Porque claro, esta gente no eran novatos, esta gente eran profesionales, dicen, Pedro era el barco de Pedro, este barco no lo alquilaba, él no tenía, era su propio jefe, ¿no? Era emprendedor, pues con su propio negocio, y viene Jesús a decirle cómo hacer su propio negocio, y vale, sí, está frustrado, pero al final acaba haciéndolo y él dice, vale, tengo que ir. He ido al lugar adecuado, en el momento adecuado, con las herramientas adecuadas y no he visto nada. Pero bueno, Jesús, si tú lo dices, vale, voy a ir al lugar erróneo, en el momento erróneo y con las herramientas erróneas para hacer lo que tú digas. Entonces va y lo hace y la realidad acaba
atrapando una grandísima cantidad de peces que estos pescadores no habían visto nunca. Para que estos pescadores se asombren tanto, significaba que había una grandísima cantidad de peces, ¿no? Y este momento acaba siendo vital en la vida de Pedro y de los discípulos. 3 años después, hay una escena muy bonita, cuando Jesús muere y resucita, y los discípulos están pescando otra vez. Dice que se pasan toda la noche pescando y tampoco pescan nada. Y a lo lejos ven a un hombre en la orilla que les dice, tiradlo por el otro lado. Y vale, no sabían que era Jesús, ¿no? Porque estaba lejos, no lo veían bien, y lo tiran por el otro lado. Lo que me resulta muy bonito a mí es que Juan, en cuanto nota que hay tracción y en cuanto ve que ha pescado peces, grita y dice, es el Señor. Y Pedro no le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees que es el Señor? Pedro, ¿qué hace? Se tira al agua directo y se va nadando para ver a Jesús, ¿no? Porque este momento, el llamamiento de los discípulos aquí en Lucas 5 acaba siendo impactante en la vida de estos creyentes porque entienden esta omnisciencia de Jesús, ¿no? Luego le dicen, en Juan 16 dicen, ahora sabemos que vienes de Dios, porque sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que nadie te pregunte nada. O sea, esta omnisciencia de Jesús para los discípulos es vital para entender quién era Jesús. Pero claro, luego, quedándonos de estos versículos, no creo que sea solo la omnisciencia de Jesús. Yo creo que un tercer atributo que vemos aquí también es la omnipotencia, ¿no? Que Jesús es todopoderoso. Porque, claro, la diferencia no es que Jesús estuviera enseñando y mientras enseñaba en el barco pensaba, mira, justo ahora pasa por aquí el banco de peces más grande que ha habido en años y ya que Pedro me ha dejado el barco, sería un detallazo dejar que pescara ese banco de peces. No creo que fuera eso. No creo que Jesús no es solamente un agente pasivo que sabe lo que sucederá, sino que al mismo tiempo es un agente activo que está causando que sucedan estos eventos. No sería la primera vez que vemos a Jesús controlar a peces. Hay otra instancia un poquito después que dice, vienen unos fariseos a preguntarle a Jesús y le dicen, ¿qué? ¿Jesús paga impuestos? Y Pedro dice, anda, pues no lo sé. Y Pedro va a preguntárselo a Jesús y Jesús le dice, mira, básicamente, en resumen, le dice, yo no tengo que pagar impuestos, pero con tal de no ofender, vamos a pagar impuestos. Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que muerda tendrá una moneda que será suficiente para pagar tus impuestos y mis impuestos. No es simplemente que Jesús sabía que Pedro tardaría tantos minutos en llegar al mar y que cuando tirara el anzuelo en ese mismo instante habría un pez que tenía una moneda y mordería. No es eso, sino aquí vemos la providencia de Dios, la providencia de Jesús, lo que viene siendo su mano invisible controlando a su creación para cumplir sus propósitos. Es Jesús controlando este pez con una moneda para que picara en el anzuelo de Pedro. De la misma manera, aquí vemos, Jesús no solo sabe que hay un banco de peces muy grande, Jesús controla estos peces con tal de que lleguen a las redes de Pedro. Y esto no es nada nuevo, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces vemos a Dios controlando animales? Ya sea el burro con Balaam, ya sea el pez con Jonás, ya sea luego el gusano que se come la planta de Jonás, o los animales en el arca, o Jesús mismo controlando la naturaleza, ¿no? Caminando sobre el agua, calmando la tormenta. Lo que Jesús nos demuestra aquí no es solo que sabe todas las cosas, Jesús tiene todo poder y toda autoridad sobre su creación, porque Él mismo es Dios, ¿no? Y esto, algo que quiero que veamos es, estos atributos que muestra aquí, no los puede tener una persona normal. Este Jesús no puede ser simplemente un maestro, porque un maestro no es omnisciente ni omnipotente. Entonces, vale, hemos visto que es sabio, omnisciente, omnipotente. En el versículo 8 y 9 vemos que Jesús es santo. ¿Vale? Versículos 8 y 9 vemos la respuesta de Pedro ante atrapar todos estos peces. Entonces, no se trata de ponerte un poco en la piel de Pedro. Llevas haciendo esto año tras año. No eres pobre, porque tienes tu propio negocio y bueno, vas pescando cada día, pero tampoco eres rico. No, la realidad es que estás atascado en la clase media y no vas a poder salir de ahí nunca. Vas a tener que trabajar hasta que te mueras, seguramente, en el caso de Pedro, ¿vale? De repente llega este maestro
que no sabemos de dónde ha salido. Llega este maestro y empieza a enseñar como nadie ha enseñado nunca. Empieza a sanar a gente, viene a tu propia casa, sana a tu propia suegra y luego te explica cómo tienes que hacer las cosas en tu propio negocio, ¿no? Y claro, para Pedro, cuando atrapa todos estos peces, luego lo mencionaré un poco, pero la cantidad de dinero que ganó Pedro en este instante es increíble. Ganó muchísimo dinero. Pero sin embargo, a Pedro no le importa. Lo que nosotros haríamos, si Jesús viene y me da tantísimo dinero, seguramente iríamos a nuestras familias, se lo contaríamos, pagaríamos la hipoteca, compraríamos otro coche, iríamos de vacaciones, invertiríamos el dinero. Pero Pedro es que ni lo piensa, ni se lo plantea. ¿Pedro qué hace? Se cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Y esto de dónde sale? ¿Por qué actúa así Pedro? Porque Pedro, de cierto modo, entiende que está ante la presencia del Dios Todopoderoso. Hay un momento que Jesús dice, Felipe le pregunta, dice, Jesús, enséñanos al Padre. Y dice, hasta ahora has estado conmigo y no entiendes que si me has visto a mí, has visto al Padre. Y la realidad es que Pedro ahora, cuando se encuentra ante Dios, reacciona de la misma manera que actúa toda la gente en el Antiguo Testamento cuando ven a Dios. ¿Te acuerdas de Isaías? ¿No? Isaías muere el rey, Isaías tiene una visión de Dios en el cielo y ve a ángeles, son sin pecado, cubriéndose las caras y cubriéndose el rostro y el cuerpo y gritándose los unos a los otros, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Isaías ve esto, ¿y cuál es su reacción? Dice, ay de mí, hombre de labios impuros, que vivo en un pueblo de labios blasfemos y aún así mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Isaías tiene esta misma reacción de querer morir, porque Isaías, y aquí está la cosa, Isaías y Pedro ven al mismo. No sé, y esto no me lo invento. Hay un momento que Jesús cita este encuentro que tiene Isaías con Dios y dice este mismo pasaje, y dice Juan 12, versículo 41, dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús y habló de él. O sea, Isaías en el trono ve a Jesús sentado y se muere de miedo. Pedro en la barca ve a Jesús de pie y se muere de miedo también, porque Jesús no es solamente omnipotente, no es alguien fuerte, es increíblemente, totalmente, perfectamente santo. Entonces, y si pensamos el por qué, ¿no? ¿Por qué tiene miedo Pedro? La santidad de Dios no solo significa que no hay pecado en él. La santidad de Dios es que esa palabra significa totalmente distinto, separado, que no hay nadie como él, ¿no? Y la realidad, Pedro, ¿qué pensaría ahí? Pedro, ¿qué pensaría ahí? Pensaría, aquel que conoce las profundidades del mar, aquel que conoce las profundidades de este lago, conoce también las profundidades de mi corazón. Y esto no sé si lo habéis oído, a veces la gente esto lo pone como una excusa, ¿no? No quieren seguir a Jesús y que dicen, bueno, Dios ya conoce mi corazón. Es que eso es un problema. Y esto es de lo que se da cuenta Pedro. El que conoce las profundidades del mar y controla los peces está delante mío y conoce cada uno de mis pecados, y por eso tiembla Pedro y se arrodilla. Y esto serían malas noticias si no fuera por el siguiente atributo que vemos en el versículo 10, que es la misericordia de Jesús. ¿Vale? Justo está aquí Pedro muriéndose de miedo y dice, claro, lo justo que sería que Jesús le dijera, sí, debes temer, Pedro, porque no eres digno de estar en mi presencia. Conozco que eres tozudo, impaciente, orgulloso, temeroso de lo que pensará la gente de ti. Sé que me vas a traicionar. No te mereces estar en mi presencia. Sí, eres un hombre pecador y mereces ser castigado. Esto es lo que Jesús le tendría que haber dicho. ¿Pero qué le dice? Dice, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué no debe temer Pedro en este instante? Sí que debe temer. Pero la realidad es que no tiene que temer según Jesús, porque Jesús es misericordioso. De hecho, esto mismo que le dice demuestra la misericordia de Jesús. Y luego
he dicho que la respuesta de Isaías ante ver a Dios fue la misma que la de Pedro al ver a Jesús, pero la verdad es que la respuesta de Dios ante el temor de Isaías fue el mismo que la respuesta de Jesús ante el temor de Pedro. ¿Qué hace Dios con Isaías cuando está arrodillado y muerto de miedo? Le dice, no te preocupes, voy a borrar tu pecado, voy a quitar tu culpa y te voy a enviar, ¿no? A Pedro, ¿qué le dice? Dice lo mismo, no temas, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y la realidad es que esto se repite una y otra vez en la Biblia. Mira, hay un pasaje que me gusta mucho, una imagen que me gusta mucho en el Antiguo Testamento. Si te sabes la historia de Israel, Israel tenía jueces y profetas que los lideraban hasta que el pueblo de Israel decidió que no querían eso ya. Y le piden a Samuel, uno de los profetas y uno de los jueces, que ya no queremos a Dios como nuestro rey, ahora queremos ser como las naciones y queremos nuestro propio rey. Y Samuel se enfada muchísimo, se enfada mucho y dice, ahora vais a ver que Dios está enfadado con vosotros, en tiempo de sequía os va a enviar truenos y os va a enviar lluvias para mostraros su desagrado. ¿Vale? Entonces Dios envía truenos y lluvias y dice, déjame leerlo, dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. O sea, vemos lo mismo, ven la gloria de Dios y se mueren de miedo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. ¿Quién habla así? Nosotros no hablamos así. Nosotros diríamos una de dos cosas. Temed porque habéis hecho este mal, o diríamos, no temáis porque no habéis hecho este mal, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué dice? No temáis, vosotros habéis hecho este mal. ¿Qué le dice a Isaías? ¿Qué le dice a Pedro? Es lo mismo, ¿no? Jesús no ignora nuestro pecado, ve el pecado, pero delante del pecado Jesús ofrece misericordia, ¿no? Porque es misericordioso, y esto lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, pero encima de la misericordia, pasamos al siguiente atributo, versículo 10 todavía, está la gracia de Jesús. ¿No entendemos la diferencia entre la misericordia y la gracia? ¿Verdad? La misericordia es no recibir aquello que merecemos y la gracia es no recibir aquello que no merecemos. ¿Vale? Un ejemplo sería, imagínate, tú le dices a tu hijo que si suspende alguna asignatura no podrá jugar a videojuegos en todo el verano. ¿Vale? Entonces llega al fin de curso, sorpresa, las has suspendido todas. Justicia sería castigarlo. Como te dije, no vas a jugar a videojuegos en todo el verano. Misericordia sería, aunque te dije, te voy a perdonar y te voy a dejar jugar a videojuegos todo el verano. Gracia es, encima que te perdono y te dejo jugar, te voy a comprar el mejor ordenador o la mejor Play que hay en el mercado para que disfrutes. Eso sería misericordia, eso sería gracia. En este caso serías un mal padre también. Pero la realidad es que Jesús aquí no solo muestra misericordia, Jesús también muestra gracia. Cuando dice, no temas, misericordia, debe ser castigado. No temas, misericordia. Pero luego Jesús se podría haber quedado ahí. Con todas nuestras vidas, Jesús nos podría perdonar e irse y se acabó. Pero ¿qué le dice? No temas, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y eso en sí es la gracia de Dios porque no nos merecemos. No nos merecemos seguir a Jesús. Y luego vemos que en un sentido somos siervos de Cristo, pero en otro sentido Jesús mismo dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Somos la realidad esta de que somos compañeros, somos amigos, somos seguidores de Jesús. Es la gracia del Señor. La misericordia es que nos perdona. Su gracia es que nos permite trabajar con Él. Y esto es gran parte de nuestra vida en Nepal, es animar a la gente a ver el compartir el Evangelio no como una carga, sino como un regalo de la gracia divina. Es un regalo de Jesús que le dice a Pedro, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y esto es algo que Jesús mismo ora, hay la oración que hace antes de ir a la cruz, dice en Juan 17, Padre, te pido, dice, Padre, quiero, deseo que aquellos que están conmigo estén conmigo hasta el final y vean mi gloria. O sea, el deseo de Jesús, y aquí es la gracia, Jesús te quiere, no solo en el sentido de que te ama, pero literalmente que Jesús te desea. Y eso es gracia. No tiene por qué desearte, no tiene por qué pasar tiempo contigo, pero en su gracia
encima nos hace seguidores suyos y amigos suyos. Y el último punto, ya para ir acabando, es que Jesús es digno, ¿vale? Y esto lo vemos en el versículo 11. ¿Vale? Hemos visto Jesús es sabio, Jesús es omnisciente, omnipotente, Jesús es santo, Jesús es lleno de misericordia, lleno de gracia. Y ahora el último que vemos en el versículo 11, Jesús es digno, ¿vale? Y esto lo entienden Pedro, Juan, Jacobo, Andrés instantáneamente, ¿vale? Esto, cuando ellos ven a un Dios que es sabio, omnisciente, omnipotente, santo, misericordioso y lleno de gracia, instantáneamente entienden que Jesús es digno de sus vidas. Porque Marcos y Mateo nos dicen que que los discípulos dejaron las redes, creo que también dice tal vez los barcos dejaron, pero Lucas aquí dice, versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Todo significa todo. Todo significa esta pesca que acaban de conseguir, también la dejaron atrás. Y si mira, me leí un papel, un trabajo universitario que calculaba cuánto dinero ganaron aquí, un poco friki. Son 10 páginas de ecuaciones, ¿vale? Es mirar cuál era el área media de un barco medio de Galilea, cuánto valía un pez medio de Galilea, cuántos peces tendrías que poner en la barca para que se hundiera, ¿vale? Lo calculan todo y al final estiman, más o menos, ¿vale?, que Pedro ganó 1.000.000 de denarios. ¿Vale? ¿Eso qué es? Bueno, el salario anual de un pescador, más o menos, serían 7.000, 8.000 denarios. ¿Vale? Lo que significa que Pedro, si divides 1.000.000 entre 7.000, te da que Pedro, más o menos, en un instante, ganó el salario de 135 años. ¿Vale? Claro, hay cuatro pescadores ahí, lo dividimos, vale, cada uno 30, 35 años de salario, así en un instante. Pero lo que es increíble es que en ningún momento piensan en esto. Estos 4 pescadores están instantáneamente pensando en lo que tienen delante. Tienen esta millonada aquí y les da igual. Dicen que en cuanto llegan a tierra, lo dejan todo atrás y empiezan a seguir a Cristo. Y podrías decir, bueno, tal vez lo vendieron antes de seguirlo. Bueno, sí, tal vez lo vendieron, pero ¿para qué lo utilizaron? No lo utilizaron para jubilarse, ¿no? Lo utilizaron para seguir a Jesús y para seguir expandiendo el ministerio. Y luego vemos cómo acaban estos discípulos, ¿no? No acaban viviendo una vida así súper cómoda. Entonces vemos que estos discípulos instantáneamente entienden que Jesús es digno. Y esto hay una parábola en Mateo, es una de las parábolas más cortas, que es la del tesoro escondido. Es muy bonita, porque dice aquel hombre que encuentra un tesoro escondido y lo que hace es se va a casa, se lo vende todo para adquirir este tesoro, ¿no? Porque el hombre entiende que el tesoro vale más que todo lo que él posee. Pero ahí me he dejado una palabra, dice que en su gozo volvió a casa y lo vendió todo. Y creo que es un poco falta de respeto tal vez hablar de Jesús como que sacrificamos cosas por Jesús. No sacrificas, cuando algo vale más, tú no estás sacrificando nada. Todo lo que puedas sacrificar de tu vida es nada en comparación al conocimiento de Jesús. Entonces nosotros no sacrificamos nada, nosotros lo único que hacemos es entender quién es este Jesús y reaccionar consecuentemente y empezar a seguir Jesús porque entendemos que es digno. Entonces, para concluir, tal vez la aplicación o la conclusión final son 2 y son las mismas que hace Jesús. O sea, tú tienes, la primera dice el llamado a seguirle y la segunda es el llamado a ir a otros lugares. Y esto es consecuente cuando en Marcos 3, cuando Jesús establece a los 12 apóstoles que les llama ahí ya, dice que llamó y estableció a los 12, dice 2 motivos, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí que dice, sígueme, está conmigo y te voy a hacer pescador de hombres. Entonces el primer llamado es a seguir a Cristo y es posible, no sé, es posible que haya alguien hoy aquí que no siga a Cristo. La realidad es, puedes haber estado viniendo a la iglesia toda tu vida y no seguir a Cristo. Ese fue mi caso, pero era el caso de Pedro también. Para Pedro Jesús era un conocido. No lo había conocido ya, había incluso estado en su casa, había cenado con él, Jesús había dormido en casa de Pedro. Era un conocido, pero esto no significaba nada.
Si Jesús para ti es simplemente un conocido, necesitas empezar a seguirle como Pedro empezó a seguir a Jesús. Y es en todos los ámbitos, ¿no? Es con cuánta gente ¿cómo se dice? Ponemos en compartimentos a Jesús, ¿no? Pues aquí tenemos el domingo por la mañana, ¿está bien? Tal vez los miércoles por la tarde en el grupo está bien. Si me apuras ya el grupo de jóvenes, o si me apuras el tiempo en familia, vale, tiempo en Jesús. Pero el trabajo no me lo toques. Mis amistades, en mi negocio no entres. En mis amistades, en la universidad, en lo que sea, no entres. Y esto lo hacemos, ¿no? ¿Qué habría pasado si Pedro le hubiera dicho, no, Jesús, ya viniste a mi casa, ahora en mi negocio déjame tranquilo, que yo ya sé cómo pescar, ¿no? La realidad es que cuando Jesús quiere que le sigamos, pide que le sigamos al 100%. Pide que dejemos todos, porque si no lo dejamos todo, lo que no hemos entendido es que Jesús es digno, ¿no? Y el segundo punto es la pesca, ¿no? Jesús dice, os haré pescadores de hombres, y esto es algo también que se repite mucho. No sé si te has fijado, no le dice simplemente, a partir de ahora vas a ir a pescar hombres. Le dice, te haré pescador de hombres. ¿Vale? Entonces es algo de nuestra identidad. Cuando empezamos a seguir a Jesús, somos pescadores de hombres, somos testigos de Cristo, somos embajadores de Cristo, somos la luz del mundo. ¿Vale? Es algo de identidad. Cuando empezamos, no puedes separar las dos. No puedes decir, vale, sí, te voy a seguir, pero no voy a vivir consecuente a mi identidad. No puedes separar las dos. Si sigues a Cristo, tienes que hacer las dos. Y aquí la realidad, cuando hablamos de... volvemos a cabo con lo que he empezado. Cuando medimos el éxito o la salud de una iglesia, y no sé quién lo dijo esto, pero la salud de una iglesia no se mide con la gente que se sienta, se mide con la gente que se envía, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en esto de que Jesús dice, os haré pescadores de hombres, esto es lo que tenemos que estar pensando. Para esto me ha llamado Jesús, para esto me ha dicho Jesús que empieza a seguirlo. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a ir a estos lugares? Yo qué sé, ¿quién va a ir al norte de África? ¿Quién va a ir a la Garriga? ¿Quién va a ir a Premià de Dalt? ¿Quién va a ir a Asia del Sur? He dicho 600.000 aldeas sin presencia evangélica. Vale, gracias a Dios, Trébol, y os damos muchas gracias por esto, Trébol vio una necesidad y envió una familia ahí. Pero la realidad es que una familia ante 600.000 aldeas no hacemos nada. Entonces, la realidad es que en todos estos lugares necesitamos gente y la fuerza de mano está, ¿no? Podemos hacer esto. Y este instante acaba siendo una analogía para la vida de Pedro y para nuestras vidas también, ¿no? Jesús le dice, vete mar adentro. Pedro estaba cansado, tal vez habría dicho, es que no quiero. Y Jesús nos dice a nosotros también, vete mar adentro, ves, hazlo. Dices, tal vez estás cansado, tal vez no te apetece, tal vez no quieres hacerlo, pero la realidad es que tenemos que salir en fe y con expectativa de lo que Jesús hará. Luego dice, echa la red. También nos dice a nosotros, echa las redes, ¿no? Un pescador que no echa la red es un necio, es tonto, ¿no? Y perdonad que lo diga, pero si yo te digo que mi oficio es pescador y me preguntas cuántas veces pescas y te he dicho no he pescado en mi vida, o estoy loco, o soy tonto, o soy un mentiroso, ¿no? La realidad es que Jesús nos dice que echemos las redes y luego dice, claro, incluso el otro punto de Pedro no había atrapado nada, llevaba horas y horas y horas trabajando y no había atrapado nada. Tal vez nosotros también muchas veces trabajamos y no atrapamos nada. Pero Jesús nos vuelve a decir, echa la red. Y cuando Él quiera, habrá fruto. Y cuando Él quiere, en Hechos 2, Pedro vuelve a echar la red y 3.000 personas conocen a Cristo y se bautizan. Y creo que tenemos que dejar atrás un poco el victimismo parece que vivimos un poco derrotados, cuando la realidad es que el Evangelio sigue creciendo y se sigue expandiendo por todo el mundo. No sé si en el último siglo se han multiplicado el nombre de creyentes. Voy a decir cristianos, vamos a meter a todos, ¿vale? Porque es como se hace la estadística. Se ha multiplicado por 4 creo, el nombre de cristianos en el último siglo, más que lo que está creciendo la población. Pero España, en los últimos 20 años, se ha multiplicado por 8 el número de creyentes evangélicos. Entonces, en vez de vivir en un
de vivir derrotados y víctimas, ay, pobres de nosotros, es que somos muy poquitos, tal vez lo que hay que hacer es ir al ataque, ¿no? Y ir a pescar, y ir a hacer lo que Jesús nos llamó a hacer. Entonces, creo que es un gozo el simple hecho de que los ancianos también estén pensando en esto, ¿no? Y seguimos orando para que Dios levante a más obreros, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, ¿no? Entonces tenemos que seguir rogando y dependemos en Dios para los resultados, ¿no? Pero entonces ya para terminar y oro, Jesús es digno. Y vemos a un Jesús totalmente santo, perfecto, poderoso. Y este Jesús te anima, te invita a que camines con Él el resto de tu vida. Entonces vamos a orar y acabamos aquí. Padre eterno, te damos las gracias por tu palabra, gracias por quién eres, gracias por revelarte en la persona de Jesús, Señor, gracias por mostrarnos tus atributos, tu santidad, tu perfección, tu misericordia, tu gracia, Señor. Sabes que no somos dignos de seguirte y que tampoco podemos seguirte, Señor, pero en tu gracia y misericordia tú nos haces dignos, Señor, tú nos justificas, tú nos perdonas, tú nos amas, Señor. Así que te pido que nos ayudes a vivir vidas dignas de este Evangelio, vidas dignas del llamado con el que nos has llamado, Señor. Y Padre, te pido que sigas levantando obreros para tu mies, Señor, que sigas levantando a gente dispuesta a ir a otros lugares, a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir el ejemplo de Pablo, Señor, y que tú seas glorificado en la vida de esta iglesia. Te amamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.